primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel en el capítulo 22. La historia de la vida del rey David es una historia compleja. Hay veces uno ve a David obrar completamente dependiendo del Señor, y hay veces lo vemos pecar como un peor de los pecadores. Y el Señor lo declaró por medio del profeta Samuel, y lo declara ya en el libro de los Hechos, de que David es un hombre conforme al corazón de Dios. En medio de todo esto, de los altibajos de David, de la dependencia de sí mismo, de la dependencia de Dios, al final de todo, no una parte, no una porción de la vida de David, sino que en la totalidad de la vida de David, Dios dice: este hombre es un hombre de acuerdo a mi corazón. Pero ¿qué hizo de David ese hombre? ¿Qué debe de ser? ¿Qué había en el corazón de David que necesita estar en cada uno de nuestros corazones? La vida de David, como decía, una vida compleja. El Señor envía al profeta Samuel a ungir a David como rey de Israel, sin que nadie más lo supiera. Lo envía, lo unge y comienza a usar a David de una manera preciosa que impacta hasta este momento lo que Dios hizo por medio de él. Lo levanta de una manera que todos sabemos la historia. Yo creo que si no conoce usted la historia de David, conoce la victoria de David sobre el gigante Goliat. ¿Verdad que todo? De una dependencia total de Dios. De un hombre que humillaba al pueblo de Israel por 40 días, estaba confrontándolo, humillándolo, retándolo, hasta que llega David. David se levanta en el nombre de Dios y destruye al gigante Goliat. Todos y cada uno de nosotros tenemos esos gigantes en nuestra vida, que en el nombre del Señor lo vamos a destruir, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor, en la dependencia del Señor. David, cuando llega al campo donde estaba el pueblo de Israel, escucha de que hay una recompensa para aquel que destruya, que mate a ese gigante, que se enfrente a ese gigante por lo menos. Es que el rey lo iba a hacer muy rico y que le iba a dar una de sus hijas. Y así fue. No sé de lo rico, pero por lo menos la hija se la dio. Y ahora David se viene de una tribu, de un pueblo, de una familia pobre, a ser el yerno del rey. A sentarse a la mesa del rey. A estar casada con la hija del rey. A ser capitán del ejército del rey. Viene de la nada a grandes cosas que cantaban. ¿Se acuerdan que cantaban la canción aquella que decía: Saúl mató a miles, David mató a 10,000, y todo el mundo cantaba y la danzaba y tenían panderos, y era la número uno, la canción número uno en la radio allá en el pueblo de Israel. Pero Saúl se llena de celos. Saúl, en su corazón orgulloso y egoísta, desobedece a Dios. Y el Señor lo rechaza, y Samuel le dice: Dios ha quitado el reino y ha escogido a uno mejor que tú, a uno mejor, de acuerdo a mi corazón. Es cuando se lo dice. Y Saúl comienza a ver en David, a la medida que Saúl se alejaba más de Dios, veía a David y la mano de Dios sobre David. Y comienza a llenarse de celos, y comienza a llenarse de odio, y comienza a llenar de algún sentimiento en contra de David, que está dispuesto a matar a David. Cuando David lo único que hacía era ministrarle para que el espíritu que Dios había enviado, ese espíritu malo que Dios había enviado sobre Saúl, cuando David tocaba el arpa,
Y en medio de eso, Saúl intentó matar a David, cuando simplemente lo único que estaba haciendo era servirle y bendiciéndole. Vio las proezas que David hacía con el ejército, destruyendo y derrotando a los filisteos. Cuando ve que su propio hijo tiene preferencia, porque Jonatán ve que aunque Jonatán iba a ser el heredero del reino, se da cuenta que él no va a ser el próximo rey de Israel. Se da cuenta que la unción está en David y lo reconoce. Tanto así que Jonatán le entrega a David su ropa y su propia espada, prácticamente reconociendo: tú eres aquel que Dios ha escogido para ser. Saúl se da cuenta de todo eso, se da cuenta del amor de Jonatán sobre David. Y comienza, antes era a escondidas, ahora es abiertamente, y Saúl comienza a atacar y manda a sus siervos a matar a David. Manda gente a su propia casa. Y los que conocen la historia saben que la esposa le ayuda a escapar. David huye, se hace pasar por loco, ¿recuerda? Y termina en el capítulo 22. David era capitán del ejército de Israel, en lo más alto del rango, en la más alta de la fama. Se sentaba en la mesa del rey, era yerno del rey, casado con la hija del rey, sentado y comiendo lo mejor comida, tenía casa, tenía todo. Estaba viviendo el sueño americano, con todo y todo. Y no por culpa de él, pero en los planes perfectos de Dios, lo pierde todo. Todo lo que tenía se vino abajo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una situación donde ve que todo lo que usted ha trabajado, todo su mundo se vino abajo. Y todo lo que usted ha logrado se ha quedado con las manos vacías. David en principio quiso obrar en su propia fuerza. Se hace pasar por loco, miente al sacerdote Ahimelech, diciendo de que Saúl anda solo, anda huyendo, pero él le dice: no, es que yo vengo en algo secreto, en una misión secreta que el rey me ha enviado. Engaña al sacerdote Ahimelech, le da provisión y le da la espada de Goliat. Y con todo eso, David termina en la cueva de Adulam. Y ahí está solo. Después de estar en el palacio, después de estar comiendo lo mejor, está sin nada. Cuando vemos injusticias en el mundo, cuando vemos situaciones en el mundo, quizás en nuestros trabajos, hemos estado por muchísimos años trabajando arduamente, nos han pedido que nos quede, hemos sacrificado familia, hemos sacrificado ministerios por estar en el trabajo, por estar fieles. Llega alguien nuevo, que el jefe lo favorece, el supervisor lo favorece, y cuando viene a sentir, usted es el que va para afuera y ese es el que está tomando, ese es el asistente del supervisor, y cuando viene a sentir quizás usted está perdiendo el trabajo por culpa de la boca de esa persona, y decimos nosotros: ¿por qué? ¿Por qué eso no es hacer justicia? ¿Por qué sucedió lo que ha sucedido con la obra allá en Nicaragua, cuando lo único que se ha querido hacer es ministrar y bendecir a un pueblo, y han visto sacrificio de años y años y años? Sacrificio de la familia, sacrificio de la iglesia, sacrificio del siervo, del pastor que ha tenido que dejar la iglesia para estar allá. Y ahora nos encontramos en la cueva de Adulam, sin nada,
sin nada de lo material, pero con la presencia de Dios, porque si usted conoce los salmos que David escribió cuando estaba en la cueva de Adullam, él se da cuenta que el Señor estaba allí, que el Señor lo llevó, el Señor ungió a David para que fuera rey, pero el proceso para que sea el entrenamiento para que llegara a ser rey comienza en la cueva de Adullam. Cualquiera podía decir, este es el final de David. Pero este es el comienzo del entrenamiento que Dios tenía para David, para que llegara a ser el hombre que Dios quería que fuera, el rey que Dios quería que fuera, el siervo que Dios quería que fuera. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando nuestro mundo se nos viene encima? Cuando la tierra tiembla, cuando nos llenamos de temor, cuando todo aquello que confiábamos materialmente no lo tenemos. Cuando las injusticias de este mundo suceden en la voluntad permisiva de Dios, porque déjeme decirle algo, nada sucede sin que Dios lo permita. No es que Dios estaba preocupado con los astronautas, esos que no pueden traer, que dicen ahora, ahí van por 8 días y ahora lo van a traer hasta febrero, y el Señor está diciendo, y cuando dice, ay, ¿qué pasó en Nicaragua? No me di cuenta por estar viendo allá. No. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y eso lo tenemos que entender. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender y vamos a ver los planes de Dios. Entonces ahora está en mi corazón, ¿cómo reacciono yo? Tenemos que entender que Dios, en medio de esa situación, aun cuando nosotros la hemos provocado, en la misericordia y el amor de Dios, allí nos va a encontrar y de ahí nos va a levantar, porque Dios, no hay nada tan fuerte que la misericordia y el amor de Dios para dejarnos salir. Porque ahora que Él ha comenzado, no va a decir, ahí lo voy a dejar, así como nosotros quedamos cosas al medio camino, ¿verdad? El capítulo 22 del primer libro de Samuel, están ahí, ¿verdad? Y esa es toda la introducción, solo la introducción. Yo creo que vamos a hacer de 3 capítulos. Dice, yéndose luego David de allí, o sea, de la presencia de Aquis, donde se había hecho pasar por loco. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam. El nombre de Adullam significa refugio. David va a un lugar seguro, sabe que está solo. Sabe que Saúl lo anda persiguiendo. Sabe que hay enemigos por todos lados. Sabe que hay gente lista para decirle, aquí está David. Y ese es el lugar a donde corre David. Un lugar fuerte, un lugar seguro. Y estando allí, miren lo que hace el Señor. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué dice? Cuando usted está en problemado, cuando usted está de mal humor, y le llega visita, ¿qué siente? Acuérdese que está en la iglesia. Mi madre, que en paz descanse, cuando era bien ancianita, cuando había estado en el hospital, mandaban a gente para que la fuera a ver del hospital, esa gente que llega para darle terapia y todo eso, y le tocaban la puerta y decía, buscamos, ¿a quién busca? A fulana de tal, ya se mudó, ya no vive aquí, les decía, y nos llamaban a nosotros, decían, ¿por qué no dieron esa dirección? Ya la señora ya no vive ahí. ¿Quién le dijo? La señora que vive ahí, pues ella misma. Una de las primeras cosas que vemos en el corazón de David, que David no guardó rencor. David no guardó rencor. ¿Sabe que su padre, el día más importante en la vida de David y en la vida de la familia, cuando el profeta Samuel le dijo a Isaí que iba a llegar para estar en una reunión con la familia sin decirles el por qué, invitó a todos sus hijos, menos a David? Porque para él, David no era importante. Cuando el profeta Samuel llega, porque el Señor lo envía
Cuando entra el hijo del primogénito, Eliab, dice Samuel, oh, este es que si hasta porte de rey tiene. ¿Qué le dice el Señor? No te fijes. Dice, porque yo no me dejo guiar por lo físico, por el corazón. Y uno tras otro viene y ninguno de esos es. Y Samuel le dice, esos son todos tus hijos, porque no vamos a comer hasta que estén todos. Y dice Isaías, dice, tengo al menor, a David. Ella está cuidando las ovejas. No la habían ni... Yo me imagino a los otros ya bañados, bien presentados, así como se ven, chulos, iguales, preciosos como están esta mañana. No como estaban hace unas horas. No, yo creo que ustedes sí despiertan bonito ya, ¿verdad? Nosotros teníamos un amigo pastor, que nosotros le hacíamos la broma, le dice, tú el domingo ya te despiertas y ya está con la corbata puesta. Ya de pastor se levantaba. Pero David, así como estaba, así vino. Sus hermanos, cuando David, su padre lo envía a que le lleve comidita y para que le lleve envío a sus hermanos cuando se pretende en el campo de batalla, que de batalla no había nada. Cuando llega David, sus hermanos lo acusan de cosas que no tienen nada que ver con el corazón de David, lo despreciaron, lo humillan, lo acusan de todo. Pero cuando ellos mismos también, porque son parientes de David, quizás sienten que van a ser perseguidos, por alguna otra razón llegan donde está David. Y ese padre que lo despreció, esos hermanos que lo acusaron, David lo recibe. Porque David, en el corazón de David, no guarda ningún rencor. Quizás en el corazón de algunos guardamos rencor por lo que está sucediendo, por el gobierno, por los gobernadores, por esto, por otro, por los países donde cada uno de nosotros venimos y por las circunstancias que quizás algunos nos han traído acá, cuando pudimos haber estado en nuestro país, con nuestra familia, pero por las cosas que dan, por esos gobiernos, por esas situaciones, muchas veces nos llenamos de odio, nos llenamos de rencor. ¿Sabe quién sufre? ¿Quién es el más dañado con esos rencores, con esas cosas? Soy yo. Una vez leí, decía que cuando uno tiene odio, rencor contra alguien, es como que si uno tiene una porción de veneno y uno se la toma, uno mismo se la toma y espera que el otro se muera. Eso es guardar rencor. Pero en el corazón de David no había rencor. Cuando todo lo había perdido, esa es la reacción de David. Un corazón sin rencor. Un corazón que no era egoísta. Miren lo que continúa diciendo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Ay, qué gran privilegio, ¿verdad? Si fuera para hacer un ejército, esto no fuera el ejército. Si fuera para que ustedes escogieran para hacer un equipo, o un equipo para trabajar en la iglesia, imagínense que esto le llegara. Pero estos son los equipos de Dios. En 1 Corintios 1:26 en adelante dice, pues mira hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y cada uno de nosotros nos ha escogido el Señor en nuestras debilidades, con nuestras luchas, con nuestras cosas que traemos, con las cosas que venimos arrastrando, así nos recibe el Señor. Pero ¿sabe qué? Estos hombres que vinieron a David no tanto eran para bendición de ellos, aunque sí fueron bendecidos, aunque sí fueron transformados, pero fue para que David comenzara a que su corazón fuera un corazón de siervo, un corazón que no era egoísta, que no pensaba en sí mismo, que no decía, ¿no se dan cuenta que mi tragedia es mayor que la de ustedes? No, es porque
el Señor está diciendo: David, yo te saqué de detrás de la manada, de detrás de las ovejas, para que fueras mi siervo, para que fueras mi rey, para que tú sirvieras a mi pueblo. Y cuando nosotros estamos en el yo, pobrecito yo, que no sé qué, y estamos metidos en estas preocupaciones, bueno, ahí nos vamos a quedar, y nos vamos a llenar de amargura, nos vamos a llenar de rencores, nos vamos a llenar de todos esos sentimientos que no son de Dios. Pero cuando nos enfocamos y sacamos el rencor, el Señor sana nuestros corazones, y en vez de enfocarnos en nosotros mismos, comenzamos a servir a otros, comenzamos a ministrar a otros, comenzamos a bendecir a otros. Nuestros corazones van a ser sanos y vamos a convertirnos en el instrumento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Él no nos ha llamado. Cuando nosotros venimos acá y venimos a esperar, como cuando vamos a un concierto para ver qué recibimos, qué nos dan, y decimos: ¿cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cómo estuvo la música? Como que el pastor ahora no vino con las pilas bien puestas. Es que no es para usted. A veces somos rápidos a decir: ay, no, sucedió esto con la alabanza, con esto, es que no es para usted. Es cuando venimos con el corazón para servir, para ver cómo podemos sensible pedir al Señor: Señor, dame un corazón sensible para poder ministrar a otro que está más necesitado que yo. Cuando hacemos a un lado nuestras necesidades y se las dejamos al Señor y venimos enfocados a servir, y eso es lo que el Señor está haciendo con David. David pudo haberse quedado allí en la cueva de Adullam, seguro, solo, triste, amargado, pensando: yo era esto, yo era el otro, y lo perdí todo por este hombre. ¿Por qué, Señor, lo permitiste? Y usted, como le digo, usted puede ir a ver los salmos que David escribió en esta circunstancia. Y era lucha, pero al mismo tiempo él confiaba en la provisión y en la bendición del Señor. Rápidamente, porque yo me tengo que ir. Y ustedes se quedan. Tenía un corazón de siervo. David no guardó rencor. David no era egoísta. David tenía un corazón de siervo. Dice, todos dicen: y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. David pudo haber dicho: este no es mi problema. Yo tengo suficiente con los míos, váyanse por otro lado. Pero también no solamente tuvo un corazón de siervo. Muchas veces cuando hay situaciones y justicia, queremos ver cómo nos las pagan. ¿Verdad? ¿Cómo nos las pagan? Queremos decir, yo tengo un compañero de trabajo que siempre, cuando en las cosas del negocio a veces alguien lo engaña y él tiene una cosa que dice: no te preocupes, yo le espero a la vuelta de la esquina y allí me la desquito. Yo lo espero en la vuelta de la esquina y allí me la desquito. Y él ya está maquinando y planeando cómo se la va a desquitar. David, allí en la cueva, allí le llegan 400 hombres, endeudados, afligidos, amargados de espíritu, pero al fin 400 hombres. Si tiene un enemigo y antes estaba solo, 400 hombres dirigidos por David, ¿en qué se convierten? En un ejército. En un ejército con un enemigo en común. ¿Quién es? Saúl. Era la oportunidad para David de decir: hoy es el tiempo para vengarme. Pero el Señor nos dice: mía es la venganza. Y David, en vez de levantar un ejército para ir en contra de su enemigo, se da cuenta que lo que le ha llegado es un ejército de hombres que el Señor llegan así endeudados, afligidos, amargados, en amargura de espíritu. Pero ¿sabe qué? El Señor los convierte en los hombres valientes de David. Miren lo que dice la palabra de estos hombres. En Primera Crónicas 12:8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros
como las gacelas sobre las montañas. Estos son los mismos, porque tuvieron un capitán que los recibió, así como venían, pero no los dejó ahí, los levantó y los instruyó y los transformó en hombres valientes, que sus rostros eran como leones, que eran diestros y eran diestros como gacelas. De la misma manera, estos hombres necesitaban un capitán. De la misma manera, usted y yo necesitamos un capitán que nos diga que puede estar en la puerta de Adulam, en la puerta de refugio, en la puerta y nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y que dice: y yo os haré descansar. Ese es nuestro capitán. Uno mejor que David está con nosotros, uno mejor que David está en la vanguardia, uno mejor que David diga: sígueme, porque no lo voy a dejar allí donde están. Porque esta situación, como le dijo a Pedro, no es para destruirte. El diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Y cuando termine esa prueba, cuando salgas de esa prueba, ven y ministra y restaura a tus hermanos. Porque esas son las pruebas que el Señor envía. No son para destrucción, son para edificarnos, para fortalecernos. Si nosotros lo permitimos, si nosotros no nos llenamos de todos esos sentimientos que nos permitió David, si no nos llenamos de rencor, si no nos llenamos de egoísmo, si en lugar de ser siervos nos convertimos en que solo para nosotros y nos encerramos en esas situaciones. No fue vengativo. Pensó en sus padres. A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, en lo que menos pensamos es en el prójimo. Pero sus padres llegaron. Y David va. Mire lo que dice el versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. David está más preocupado por sus padres que por él mismo. Y es interesante. Va al rey de Moab. ¿Por qué Moab? ¿Por qué el rey de Moab? ¿Sabe por qué? Porque la bisabuela de David era moabita. ¿Recuerda quién era? Ruth. Porque Dios así prepara, hermano. Porque Dios no nos tomó por sorpresa esta situación de David y un lugar donde los padres de David van a necesitar un refugio. Dios tenía ya, y por los tiempos levantó a Ruth. Y ahora, por esa raíz, por esa sangre, ahora pueden ser recibidos y pueden ser bendecidos. Cuando Zaqueo, ¿recuerdan el chaparrito Zaqueo? El bajito Zaqueo, ya dije chaparrito, ¿verdad? El chaparrito Zaqueo, que tenía ganas de ver al Señor Jesús y que no podía. ¿Usted ha llegado tarde a un desfile? No se preocupe, el baby está haciendo lo que el baby. Me preocuparía si fuera uno de ustedes los que estuvieran llorando así. Ahí preocupa, el baby no le tenga cuidado. Pero Zaqueo no podía ver. ¿Qué hace Zaqueo? Se subió a un árbol. Y el Señor había preparado desde antemano el árbol que lo sembró, antes quizás que Zaqueo naciera. Y le preparó el árbol para que Zaqueo se subiera, para tener un encuentro con Jesús. Porque el Señor va delante de nosotros. Porque nadie le toma por sorpresa. Porque Él ha preparado buenas obras para nosotros. Porque Él está allí. Quizás en este momento no lo entendemos. Y quizás las cosas no se van a mejorar, se van a empeorar. Pero tenemos que seguir confiando que Dios está allí, que Dios tiene planes perfectos, aún como le repito, aún cuando nosotros mismos hemos provocado la situación de estar allí. Van a haber consecuencias, porque de las consecuencias ahí van a estar. La persona que desobedece y roba algo y pide perdón en el momento que la policía lo va a arrestar, el Señor lo va a perdonar, pero se va a ir a la cárcel. Porque las consecuencias están las consecuencias, ¿verdad? Pero ahí está David, preocupado en sus padres, preocupado en otro, en poner al prójimo primero que él. Ese es el corazón nuestro, ¿no? Cuando confrontamos situaciones difíciles. Ese es mi corazón. Mi corazón está lleno de rencor. Mi corazón está lleno de egoísmo. O mi corazón no está lleno, dispuesto a ser un siervo de Dios.
en mi corazón maquina cómo me voy a vengar, cómo me la voy a desquitar, decimos en mi país. Pero ¿sabe qué? Muchas veces cuando situaciones así suceden, nos decepcionamos de Dios, nos desanimamos de Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo una persona vino a los pies del Señor, se entregó al Señor, le dimos las clases de nuevo miembro, se bautizó, y un día se apareció y trajo la Biblia, como el soldado cuando se rinde, ¿verdad? Y trae sus armas y trae la Biblia y dice, ¿saben qué? Dice, esto es más difícil que lo que yo pensaba. Aquí está su Biblia, muchas gracias. Y se fue. Ahí entregó su Biblia. Porque muchas veces, hermanos, cuando la situación, y no entendemos, porque no somos llamados a entender los planes de Dios en nuestra vida. Somos llamados a confiar. Somos llamados a obedecer. Somos llamados a ver la bendición y la provisión y la fidelidad de Dios a través de nuestros tiempos. Ve hacia atrás. Ve atrás. Cuando el pueblo de Israel salió, el Señor lo sacó de Egipto, le fue mostrando paso a paso su amor, su poder, su misericordia y su protección. Cuando lo sacó de Egipto. Cuando Josué toma control, el Señor lo levanta para que sea el líder, ya no necesita mostrarle. Cuando van a cruzar con Moisés, el mar se abre primero y luego cruzan. Pero cuando Josué va a dirigir al pueblo y el Señor le manda a Josué a que cruce a la tierra prometida, dice que el río estaba en lo más, en la altura, en el tiempo de la siega, se desbordaba el río. Pero el río no se abrió antes que comenzaran a caminar. Porque ya ahora, ya no caminaban porque el Señor les mostraba. Ahora ellos caminaban por fe. Porque ya el Señor se había mostrado fiel y poderoso. Y ese es el llamado nuestro. Ahora ya no caminamos por la vista, ahora caminamos por fe. Y por fe, en medio de las circunstancias, seguimos confiando. Miren lo que le dice David al rey de Moab. Ahí te dejó mis padres, hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. David lo había perdido todo, pero David sabía algo, que Dios seguía estando en control de su vida. David sabía que los planes de Dios eran mejores. David sabía que Dios tenía un propósito, el por qué estaba allí en esa cueva, el por qué lo había perdido todo, el por qué Dios había permitido la situación donde se encontraba, el por qué había permitido que sus padres vinieran, el por qué había permitido que estos 400 hombres vinieran, hombres que quizás David nunca los hubiera escogido, pero Dios sí los escogió, porque eso es lo que Dios escoge. Porque eso es lo que Dios trae, aquel que está necesitado, aquel que está quebrantado, aquel que está con amargura en corazón, aquel que está en bancarrota, bienaventurado, los pobres de espíritu, dice. ¿Porque qué? Porque ellos serán bendecidos, porque ellos serán bienaventurados. Aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual y que necesita de un Salvador, esos son los bienaventurados. Y cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, hemos entendido que necesitamos de un Salvador. Ahí está David, de acuerdo al corazón de Dios. En medio de todo, en medio de su mundo se vino abajo, en medio que se terminó todo lo que él conocía materialmente, David